Una millonaria solitaria, al enterarse de una enfermedad mortal, caminaba por las calles nevadas. Y al ver en un banco a un hombre con un niño, congelándose de frío, los llevó a su casa. Lo que ocurrió después conmovió a todos hasta las lágrimas. Antes de que empecemos, escriban en los comentarios de qué ciudad o país son. Nos gustaría mucho leerlo. Gracias. La nieve caía en copos densos, como si el cielo intentara cubrir la ciudad con una manta de olvido para ocultarle todo el sufrimiento y cansancio humano. Melissa Reed se detuvo frente a las puertas del centro médico, apretando en sus dedos congelados un delgado sobre. Sus dedos no temblaban. Exteriormente, seguía tan compuesta como en una presentación o en una reunión del consejo directivo. Pero en algún lugar profundo, detrás de la fachada de fuerza y control, comenzó un pánico silencioso. En ese sobre, entre frías formulaciones médicas, se escondía su sentencia, glioblastoma grado 4. Todo, juego terminado. Dio un paso adelante, pero sus piernas parecían de piedra. El viento, cruel y cortante, salió de la esquina, azotó su rostro, se enredó en su cabello y tiró del cuello de su abrigo. Pero Melissa no se movió. Ni miedo, ni lucha, ni frío. En su cabeza, donde normalmente bullían ideas de negocios, logística, tasas de cambio, solo había un sonido, un zumbido monótono y pegajoso. Un eco interno, el fin. La nieve se mezclaba con el asfalto mojado, metiéndose bajo las suelas de sus botas de diseño, manchándolas y dejando manchas de sal. Antes ella habría odiado eso. Antes podría haber regañado a su asistente por pasear así en el frío. Ahora, le daba igual. El cielo se fundía con la ciudad en un velo gris. Las ramas de los árboles, como dedos de anciana, huesudas y torcidas, se estiraban hacia arriba como suplicando clemencia. Melissa las miraba y sentía una extraña conexión entre esos árboles y ella, entre su dolor y lo que se había asentado en su interior. Todo su cuerpo, antes fuerte, ágil y resistente, ahora se sentía como una estructura frágil al borde del colapso. Pasaban personas con bolsas, con auriculares, con niños, con perros. Cada uno con su destino. Ella, sin planes, sin encuentros, sin mañana. Solo la diagonal del sobre, quemando su abrigo en el bolsillo. Detuvo el paso frente al escaparate de una juguetería, donde un Papá Noel de plástico saludaba con la mano y la nieve artificial caía en un ciclo cerrado. Antes esas cosas le causaban una leve sonrisa, ahora, amarga ironía. ¿Quién celebrará la Navidad con ella ahora? ¿Quién siquiera sabe que aún vive? La sede en el piso 32, su nombre en la lista de Forbes, chef personal, colección de cuadros, todo parecía no una riqueza, sino artefactos de una vida ilusoria ajena. Un autobús pasó al lado, salpicándola con un barro sucio hasta las pantorrillas. No se volvió, no protestó. Ya no importaba. En esta nueva y terrible sencillez de lo ocurrido, todo sobraba, números, ropa, incluso su propio nombre. Al llegar a una pequeña plaza, sus piernas ralentizaron el paso por sí solas. Allí, en un banco bajo una farola, como parte del escenario callejero, estaba un hombre con un niño. Él abrazaba al niño como si pudiera protegerlo de todo el mal del mundo. La nieve ya cubría sus hombros, sus cabellos, sus pómulos. Casi se confundían con el paisaje, como dos montículos vivos de nieve. Pero Melissa supo de inmediato que no dormían. Solo esperaban. El niño no tenía más de 6 años. Rostro afilado, nariz roja, ojos grandes y preocupados, a pesar del cansancio. Un guante colgaba de un hilo,
como la ilusión infantil de protección que se escapa. El hombre se veía aún más agotado. Barba de varios días, labios agrietados, mirada con más dolor que palabras. Ambos vestían chaquetas delgadas, insuficientes para tal frío. Melissa se acercó sin pensar qué diría. Todo en ella se encogía. Un sentimiento frágil y olvidado hacía tiempo volvió a nacer. Se detuvo frente a ellos, como comprobando la realidad. Aquí no se puede estar sentados. Su voz sonó inesperadamente baja. El niño se va a congelar. El hombre giró la cabeza lentamente. Su mirada no era hostil. Había algo diferente, cansancio, desapego y un poco de dignidad que aún no se había ido. ¿A dónde podemos ir?, preguntó con voz apagada. Melissa tragó saliva. ¿Cuántas veces se había hecho esa misma pregunta en los últimos 40 minutos? ¿Casa?, murmuró, sabiendo la respuesta de antemano. Él sonrió amargamente, sin rencor. Teníamos casa, pero ya no hay a dónde. Ahora solo queda aquí. El niño guardó silencio. No se escondía ni se aferraba a su padre, simplemente miraba al frente, como acostumbrado a que a su alrededor solo hay frío y silencio. ¿Cómo se llama?, preguntó Melissa. Marcus. Yo soy Jack. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde ayer. Primero buscamos un refugio, pero con un niño sin papeles no te aceptan. Ni siquiera quieren mirarnos. De repente, Melissa sintió una ola de rabia recorrer su cuerpo. No solo contra el sistema, no solo contra las reglas que ella misma había considerado lógicas durante años, sino también contra sí misma, por años de ceguera, por no haber visto a gente así, simplemente pasando de largo. Y no hace mucho, antes de toda esta opulencia, ella también se sentaba sola en una fría habitación del hostal con un calentador y un paquete de fideos. Vengan conmigo, dijo en voz baja, tengo un lugar cálido, té y una manta. Necesitan calentarse, especialmente el niño. Jake no respondió de inmediato. Miró a su hijo. El niño asintió levemente, como si fuera él quien decidía. Entonces el padre se levantó despacio, sosteniendo con cuidado al niño. El niño estaba casi sin fuerzas, demasiado ligero para su edad. Melissa dio un paso adelante, extendió la mano, no como socia de negocios, ni como directora, simplemente como persona. Y por primera vez en muchos años alguien la tocó no por cortesía, ni por supuesto, sino por confianza. Caminaron juntos. La nieve cubría sus huellas, como tratando de esconder ese encuentro del mundo entero. Jake movía las piernas con dificultad, no por el frío, sino por el vacío. Hacía tiempo que no sentía apoyo, no creía en la ayuda, mucho menos en la buena voluntad de una mujer cuyo aspecto claramente indicaba que venía de un mundo al que él ya no pertenecía. Su abrigo costaba más que toda su vida del último año, pero en su mirada no había ni desprecio ni lástima, solo una firme determinación. Eso asustaba y atraía al mismo tiempo. Marcus, aferrado a su padre, apoyó la nariz en su cuello. Sus labios estaban azules, su respiración entrecortada, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Jake todavía recordaba cuando Marcus pedía que no encendieran la luz en la habitación cuando se acababa el dinero para la electricidad y cómo traía pan de la escuela porque la maestra se lo daba. Todo eso parecía otra vida, una en la que todavía intentaban salir adelante por su cuenta. Melissa iba un poco delante y cada paso suyo sonaba diferente, firme, segura. Bajo sus tacones no había dudas resbaladizas, y Jack, sin saber por qué,
recordó cuando de niño observaba a su madre salir para el trabajo con un abrigo negro y botas de charol. Entonces pensaba que las mujeres que caminan con confianza lo saben todo, incluso detener el tiempo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso, profundo. Cada uno pensaba en lo suyo. Melissa recordó de repente su primer apartamento, pequeño, en una casa vieja, con paredes descascaradas y olor a col hervida en la entrada. No había nada, solo un viejo sofá, una mesa y la vista a una pared de ladrillos. Pero fue allí donde por primera vez sintió que vivía sola, que nadie vendría a salvarla. Ella misma, punto. En el estacionamiento frente a su casa no había nadie. Llamó a la empleada doméstica, le pidió que preparara la habitación de invitados, pusiera mantas y encendiera el calentador. No preguntó por qué. Simplemente, hazlo. Normalmente Naomi hacía preguntas para aclarar, pero ahora sintió en silencio por teléfono. La voz de la dueña sonaba diferente. Melissa condujo a Jack y Marcus al lugar cálido. El espacioso vestíbulo los recibió con aroma a canela y vainilla, olía a pasteles. Marcus levantó la cabeza, olfateó y algo cambió en su rostro. Esperanza, casi olvidada. Jaque miró alrededor, como temiendo una trampa. Aquí pueden quedarse, dijo Melissa, tratando de hablar con naturalidad para no espantarlos, no por mucho tiempo. Hasta que decidamos qué hacer después. ¿Tienen hambre? No hubo respuesta. Ya sabía que no solo tenían hambre, llevaban mucho tiempo pasando hambre. Y eso ya no era solo fisiología, sino estado del alma. El hambre es calor, protección, es que alguien simplemente diga, estoy aquí. Pasen a la cocina, añadió, allí hay comida, ducha, toallas limpias. Jaque se quedó parado, como pegado a la pared, sin poder creerlo. ¿Por qué hace esto? Ella lo miró profundamente, atentamente y dijo casi en un susurro. Porque hoy también me enteré de que no tengo un después. Jaque apretó los labios. No supo qué decir. Marcus estaba junto a él, pegado a su lado, mirando a Melissa como los niños miran a una hada buena, con esperanza. Las siguieron. La cocina era enorme, luminosa, con una mesa larga sobre la que ya había tazones con sopa, pan y té. Naomi, al ver al hombre y al niño, evaluó todo con una sola mirada, de esas que reemplazan una historia clínica. No dijo nada, solo asintió. Marcus al principio se quedó parado, sin poder creerlo. Luego Jack susurró. Come. Y el niño comenzó a comer con cuidado, despacio. Sin avidez, con delicadeza, como si temiera que lo castigaran por ello. Naomi lo observaba desde detrás del mostrador. Sus ojos se humedecieron. La ducha caliente está por esa puerta, le dijo en voz baja a Jack, deberían calentarse. Buscaré ropa. Mi esposo dejó algunas cosas. Jaque asintió. Sus movimientos eran lentos, como los de alguien que se ha acostumbrado al agotamiento. Entró al baño, y Marcus se quedó en la cocina. Melissa se agachó a su lado. ¿Cómo te sientes? Caliente, respondió el niño sin apartar la vista del plato. Aquí huele como en esa caricatura de invierno. Donde el lobo encontró una casa y le dieron gachas, explicó con seriedad. Ella sintió y sintió que algo en su pecho se relajaba, como si dentro hubiera una habitación a la que finalmente entraba la luz. Cuando Jack volvió, vestido con ropa limpia, un poco grande pero cálida, parecía más joven. Su cabello aún estaba húmedo y en su rostro se veía desconcierto. Como si el cuerpo se hubiera calentado,
pero el alma todavía no. Necesitan una habitación. El calefactor ya está encendido. Vamos. Los condujo arriba. La habitación de invitados resultó ser sorprendentemente acogedora. Había una cama grande, 2 sillones, una manta y una lámpara de luz suave. Melissa dejó junto a la puerta una cesta con ropa seca, salió en silencio y cerró la puerta. Al bajar, se sirvió té y miró por la ventana. La nieve no cesaba. El cristal del alféizar se empañó. Pasó el dedo por él y, sin pensar, escribió: aún no es el fin. La noche fue tranquila. Sin viento ni ruidos de la calle, como si la ciudad misma contuviera la respiración para no perturbar una calma frágil. En la habitación de invitados, bajo la luz suave de la lámpara, Marcus dormía acurrucado. Sus mejillas se habían sonrojado y su respiración era calmada y pausada. Dormía sobre su lado derecho, abrazando una almohada como si fuera un oso de peluche que nunca tuvo. Jake no podía dormir, estaba sentado en el sillón junto a la ventana mirando el patio cubierto de nieve. Sentía que regresaba algo que hacía mucho había desaparecido: calor. No físico, no del calefactor, sino un calor interno, intangible. Pero tras esa sensación se escondía la preocupación. No podía ser que todo esto fuera simplemente así. Sin condiciones, sin consecuencias. Recordó cómo en su juventud ayudaba a su madre a vender empanadas cerca del metro, cómo cargaba cajas, escondiendo dinero detrás del cinturón para comprar en secreto un viejo reproductor MP3. Cómo soñaba con ser actor, luego profesor de literatura, y terminó siendo nadie, un contratista sin ingresos fijos, un padre sin estabilidad, una persona que todos sus amigos borraron cuando empezó a necesitar ayuda. Y ahora estaba sentado en un sillón en una casa que parecía un hotel 5 estrellas, escuchando la respiración tranquila de su hijo durmiendo en silencio. Era demasiado bueno para durar mucho. Al amanecer se durmió en un semisueño, no por cansancio, sino por agotamiento. Despertó por el olor a café. Al principio pensó que era otro sueño, pero el aroma se hacía más intenso. Luego escuchó el chirrido de la puerta y una voz. El desayuno estaba servido. El niño aún dormía. La voz era firme, pero tenía un tono familiar, casi cariñoso. Sí, se estiró Jack, gracias. No es a mí, respondió ella cortante, es decisión de Melissa Reed. Yo solo ejecuto. Él asintió, sin saber qué responder. Después de lavarse y vestirse con la misma ropa, despertó a Marcus con cuidado. Él entreabrió los ojos, se frotó con los puños y sonrió. Un poco tímidamente, como sonríen los niños cuando se dan cuenta de que aún no tienen que regresar a la pesadilla. En la cocina les esperaba una mesa puesta como en un café, gachas con mermelada, bollos frescos, té, manzanas. Jake miró a su alrededor avergonzado, quiso decir algo, pero no pudo. Marcus ya estaba sentado, mirando la comida con esa expresión en el rostro que se recuerda toda la vida, una mezcla de hambre, gratitud y una fe cautelosa. ¿Puedo?, susurró. Claro que sí, dijo Jack. Primero lávate las manos. Marcus se levantó de un salto, como si fuera una señal. Jake notó en esos gestos simples, como el niño se seca las manos con la toalla, como arregla la servilleta sobre sus piernas, que aún vive la memoria de una vida normal, de aquella que casi perdieron. ¿O tal vez aún está por ahí cerca? Melissa apareció cerca de las 9, sin maquillaje, con un suave suéter de cachemira y pantalones anchos, no como una emperatriz, sino como una persona. Miró hacia la cocina y vio a los tres desayunando.
Marcus, al verla, se levantó un poco, como si temiera que debía irse. Está bien, dijo ella sonriendo. Coman tranquilos. Jake se puso de pie. Gracias. No sé cómo. No hacen falta palabras, la interrumpió ella. Solo coman. Esto es un desayuno, no un trato. Él se quedó en silencio, se sentó bajando la mirada. Esa mujer lo desconcertaba, lo sacaba de su eje habitual. En su tono no había nada de lo que estaba acostumbrado a escuchar de gente en su posición, ni condescendencia, ni desprecio, solo neutralidad. Como si no notara que frente a ella estaba un mendigo con un niño que ni siquiera tenía calcetines propios. Después del desayuno, ella les propuso pasear por el jardín. La nieve había dejado de caer, el aire estaba fresco, con un leve frío. Al principio Jake se negó, se sentía incómodo, avergonzado, pero Marcus le agarró la mano. Papá, por favor, quiero mirar. Salieron al jardín. Melissa caminaba a su lado, pero un poco apartada, dejando espacio. Marcus corría por los senderos, pisando la nieve, exclamaba al descubrir huellas de una ardilla cerca del kiosco. Jake callaba, caminaba despacio, como si no creyera que todo aquello no fuera una actuación, un sueño. Tienes luz en los ojos, dijo Melissa en voz baja alcanzándolo. Eres un buen padre. Yo. Se rió amargamente. Sin casa, sin dinero. Ni siquiera pude protegerlo de... Se quedó callado. Del mundo, terminó ella. De mí mismo, murmuró él. De los errores, de la pobreza, de todo. Se acercaron a un banco y se sentaron. Marcus corría por el sendero dejando una cadena de huellas. Yo creía que lo tenía todo, dijo ella, hasta que ayer descubrí que no tengo nada. Jake la miró. En sus ojos había algo cansado y a la vez vivo. Tienes un hijo, agregó ella. Yo solo tenía un negocio. Noches sin dormir, horarios, números y ni una sola persona a la que pudiera llamar solo así, sin motivo. ¿Y ahora qué? Ella sonrió un poco. Ahora quiero pasar lo que me queda un poco diferente. En sus miradas se cruzó algo común. No lástima, ni romanticismo, sino reconocimiento. Como si dos ahogados hubieran salido a la superficie por un instante y se miraran a los ojos. No nos quedaremos mucho tiempo con ustedes, dijo Jake en voz baja. Buscaré trabajo, alquilaré una habitación. No quiero ser una carga. No eres una carga, respondió Melissa con firmeza. A veces las personas solo necesitan un poco de calor para volver a ser ellas mismas. Jake asintió, pero dentro aún resonaba una voz que susurraba. Esto es demasiado bueno para durar mucho. Naomi por primera vez en muchos años se permitió sentarse en un sillón antes del mediodía. Normalmente, a esta hora ella ya habría fregado el suelo 3 veces, contado los cojines y presionado al cocinero, que no existía en la casa. Pero hoy estaba sentada en la sala, observando a una pareja extraña, un hombre con un rostro cansado pero honesto y su hijo, cuyos ojos decían, quiero vivir como todos. Jake ayudaba a Marcus a ponerse los guantes, escuchaba sus historias sobre la ardilla y el viejo árbol, bajo el cual, según el niño, vivían las hadas del invierno. Él mismo reía de verdad, como si no hubiera ni pena ni vergüenza cerca. Solo esa mañana, solo ellos dos. Naomi los observaba con los brazos cruzados sobre el pecho y de repente dijo: «Saben, él les cree». Jake se volvió. ¿Quién? Marcus. Él y ella. Naomi asintió hacia el despacho,
donde detrás de un cristal se movía Melissa, hablando por teléfono. Ella no invita extraños a la casa. Nunca. Ni siquiera deja entrar a viejos amigos a esa parte de la mansión, pero a ustedes sí. Jaque quiso decir algo, pero no pudo. Se le secó la garganta. Solo piénsenlo, agregó la mujer y salió de la habitación, dejando tras de sí un rastro de aroma a pan fresco y una pequeña, casi imperceptible, fe en que no todo en este mundo está perdido. Después del almuerzo, Melissa se encerró en su despacho. La puerta de madera cerró suavemente, separando el mundo con sus voces, los olores de la comida y las risas de niño. Dentro había penumbra. Solo la lámpara de mesa lanzaba una luz estrecha sobre hojas con análisis, impresiones del diagnóstico, escaneos de resonancias magnéticas, todo lo que ahora reemplazaba su calendario. No había meses ni años, solo metástasis, solo progresión. No sentía dolor, solo una especie de desapego frío. Como si la enfermedad hubiera quemado no sus células, sino su sentido. Todo por lo que había luchado se había convertido de repente en premios inútiles, relojes de oro, cartas de agradecimiento, fotos en la presidencia del foro de empresarios. Miró su reflejo en el vidrio del armario, pálido, pero aún hermoso. Una mujer que podría haberse enamorado, pero nunca se permitió. Sobre la mesita estaba una foto antigua, una niña pequeña con dos trenzas abrazando a un hombre con uniforme militar, su padre. Murió cuando Melissa tenía 7 años. Y desde entonces ella hacía todo sola. Nadie le preguntaba qué quería. Ella se preguntaba a sí misma: ¿qué puedo hacer? Y respondía: todo. ¿Y ahora podía enfrentarse a lo que no se puede vencer? Por la noche, cuando Márquez ya dormía acurrucado bajo una nueva manta, Melissa entró en la sala donde Jack estaba sentado con una taza de té. Él se levantó. ¿Necesita algo? Necesito entender por qué todavía están aquí, sonrió ella, sentándose frente a él. Ustedes pidieron quedarse, pero no parecen de los que simplemente aceptan ayuda, sino más bien de los que huyen de ella. Jaque asintió. Tiene razón. Toda la vida creí que podía manejarlo solo, que un hombre debía sacarse a sí mismo del barro, como el barón Munchausen. Pero luego resultó que ya no tenía cabello y el pantano solo se hacía más profundo. Se quedó callado. Ella no interrumpió, solo lo miraba, inclinando un poco la cabeza. Trabajaba de constructor. Pequeños contratos, casas particulares. Luego el cliente huyó, quedó la deuda. Las cuentas fueron embargadas. Mi esposa, tragó saliva, murió por un trombo. En 2 semanas ni siquiera pude despedirme de ella con mi hijo en el hospital. No nos dejaron, porque no estaba permitido. Melissa puso la mano sobre la mesa, cerca de él, pero sin tocarlo. Después de su muerte intenté juntar todo, reconstruir la vida en pedazos, pero cuanto más lo intentaba, más se desmoronaba. Un día nos quitaron el departamento solo por una deuda de crédito. No sabía que ella lo había tomado. Quiso ayudarme a comprar una máquina. Todo se fue a la mierda. ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿A quién? Sus ojos se encendieron. Los que creía amigos desaparecieron. Familiares. Todos con sus familias, sus hijos. Nadie necesita a un pobre, especialmente con un niño. Melissa asintió lentamente, sin palabras. Ella conocía esa sensación de ser inútil. Pero en su caso era diferente, parecía que todos te necesitaban, pero nadie se interesaba realmente en ti. Cuando dejas de ser útil, ya está. Solo eres una sombra.
No quiero que Marcus viva pensando que su padre es un fracasado, dijo Jack. Él es lo único que me queda, y haré todo para que tenga una infancia, aunque sea alguna. Ella lo miró con un nuevo respeto. No con lástima, sino con respeto. Frente a ella estaba un hombre que había pasado por el infierno, pero no se había amargado, seguía siendo honesto y cálido. Saben, dijo ella mirando su taza, bien ustedes a mí misma. Pero al revés. Ustedes perdieron todo y siguieron siendo humanos. Yo tuve todo, pero dejé de estar viva. Jaque no supo qué responder, así que solo dijo: Gracias por dejarme entrar. Son ustedes quienes me dejaron entrar, en su verdad, en la realidad, en lo que había escondido durante años tras el éxito. Se quedaron en silencio. En la habitación solo se oía el tic-tac del reloj, marcando el tiempo que a ambos les quedaba menos que a los demás. Los primeros días en la casa, para Melissa, fueron para Jack y Marcus una especie de rehabilitación, no física, sino del alma. Como si alguien hubiera puesto pausa en una película en la que siempre estaban huyendo y ahora solo pudieran respirar. Marcus poco a poco dejó de sobresaltarse con ruidos fuertes, se acostumbró al silencio sin amenazas. Empezó a jugar, reír e incluso cantar en voz baja. Pero Jack sentía como cada día la ansiedad volvía. Ni el pan fresco por la mañana, ni la cama caliente, ni siquiera las tardes tranquilas en la veranda, donde Marcus dibujaba muñecos de nieve en los cristales empañados, lo salvaban. La ansiedad susurraba: ¿estás aquí temporalmente? Eres un error en su sistema y pronto te corregirán. Él sabía que no podía vivir a costa de otros. Esta creencia estaba demasiado arraigada en él. Si no te sostienes a ti mismo, desapareces. Por eso, al cuarto día, empezó a buscar trabajo. En el desayuno se disculpó con Melissa y salió a la ciudad congelada, a esa vorágine gris de vacantes, donde nadie necesitaba a personas sin contactos, sin traje y con un hijo de 5 años. Entraba en cafés ofreciendo limpiar. En talleres mecánicos pedía ser ayudante. Visitó sitios de construcción, hasta supermercados. En todos lados la misma mirada. Algunos decían directamente: no encaja con nosotros. Otros se disculpaban: estamos llenos. Un administrador incluso lo miró como a un vagabundo y le ofreció $500. Jaque se dio la vuelta y se fue sin aceptar. Volver a la mansión se hacía cada vez más difícil. No sabía qué decirle a Melissa. Por las noches, sentado en la sala con una taza de té, contaba cuentos a Marcus, fingiendo que todo estaba bien. Pero sus ojos lo delataban, Naomi lo veía y Melissa lo sentía. Mientras tanto, su salud empezó a decaer, no de forma brusca ni dramática, sino insidiosa, silenciosa. Primero debilidad, luego mareos. Al cabo de unos días, se sorprendió incapaz de leer un párrafo sin hacer una pausa. Su cabeza zumbaba como si alguien hubiera encendido un generador. Lo atribuía al cansancio, al clima, pero en el fondo sabía que había comenzado. Una noche, regresando del médico, Melissa encontró a Jack en el patio. Quitaba la nieve del camino, envuelto en su vieja chaqueta de plumas, con una pala en las manos y en el rostro una lucha entre terquedad y desesperación. Al verla, se enderezó y se secó la frente. Buscando trabajo, dijo corto, como disculpándose. Sin papeles no me toman. Pedí la recuperación de documentos. Ellos estuvieron con nosotros esa noche. Supongo que te sacaron mientras dormíamos. No lo entendí al principio. Melissa asintió, callada, solo miraba. Pronto nos iremos,
continuó. No quiero que gasten recursos en nosotros. No es justo. Ya hicieron demasiado. ¿Estás dispuesto a morir por ser correcto? Preguntó ella bruscamente, ¿o a hacer que tu hijo viva en un callejón por orgullo? Jaque bajó la mirada. Ella se acercó. Mañana te llamarán. Hice contactos. Los papeles estarán listos más rápido. Márquez tiene que volver a la escuela. Necesita un futuro, ¿entiendes? Él asintió sin levantar la vista. En ese momento se sintió a la vez salvado y roto, como si alguien hubiera cambiado su rueda rota por una nueva, pero él siguiera intentando rodar por la ruta vieja. Esa misma noche ella abrió el portátil. Por primera vez en semanas, revisó documentos de trabajo. Su asistente, la joven ambiciosa Sabrina, le había escrito recientemente. Hay un desastre en el departamento de suministros. Necesitamos a alguien que sepa negociar en las obras, que conozca el sistema real de compras, no solo la teoría. Necesitamos a una persona con experiencia en el campo. Ella miró esa línea como una señal. Una persona con experiencia en el campo. Ese era Jake. Era justo lo que su empresa siempre había necesitado, no un gerente de ventas con MBA, sino alguien capaz de organizar todo desde cero, conseguir descuentos, negociar con el equipo y no perder la dignidad. Y, lo más importante, nunca aceptaría limosnas. Trabajaría. Melissa pensó. Levantarlo desde cero, no solo darle un empleo, sino devolverle la confianza en sí mismo. Tal vez ese era el sentido, criar no solo a un niño, sino a un hombre capaz de volver a ser el mismo. No por romanticismo, sino por justicia. Naomi, que entró sin hacer ruido, la encontró frente al portátil. ¿Pasó algo?, preguntó. Creo, dijo Melissa mirando la pantalla, que tal vez encontré a la persona que no pude encontrar en años. ¿Eso eres tú, hablando de Jake? Se sorprendió Naomi. Sí, pero él aún no lo sabe. Se cruzaron miradas, y en ese silencio compartido había todo un mundo de pasado, miedos y esperanzas. Y detrás de la pared dormía un niño que había empezado a soñar de nuevo, no con nieve ni frío, sino con la escuela, los amigos y unas zapatillas grandes en las que aún crecería. En el pasillo parpadeó la luz, un ligero fallo de tensión, como un espasmo cardíaco en una casa vieja. Melissa, que estaba junto a la ventana con el teléfono en la mano, miró el techo por reflejo, pero rápidamente apartó la vista. No era la electricidad lo que le preocupaba ahora. En la pantalla del teléfono parpadeaba un mensaje de un viejo conocido, un abogado con acceso a los archivos del registro civil. Jake Reed. Nacido en 1983. Madre, Melissa Reed. Confirmado vínculo con su abuela por parte paterna. Sobrino segundo. El mundo no se derrumbó, pero se tambaleó. Como si aquello que había sentido subconscientemente, su mirada, sus gestos, incluso el tono de su voz, de repente tomara forma. Él era su familia. Lejana, casi desconocida, pero sangre al fin. Y por alguna razón se asustó. Porque si él lo supiera, todo cambiaría. Quizás se iría o, al contrario, se quedaría, pero ya no sería igual. Por ahora él solo era Jake, el hombre al que ella había ayudado y que, de manera extraña, la ayudaba a ella a volver a la vida. Los documentos se retrasaron. A pesar de los contactos, no lograron acelerar todo tan rápido como querían. La burocracia, como un organismo vivo, se resistía a la intervención.
En un momento hasta surgió la sospecha de que alguien ponía trabas a propósito. Jaque se ponía nervioso, llamaba, escribía, iba a la oficina de migración solo, sin acompañante, aunque Melissa le ofrecía enviar a alguien con él. Tengo que hacerlo yo mismo, respondía terco. Es mi deber. A veces volvía irritado, sombrío, callado. En esas noches Marcus se sentaba a su lado, se apoyaba en su hombro y Jack empezaba a contar historias. No de milagros ni héroes, sino de cómo un tractorista testarudo en un pueblo no dejó que una tormenta de nieve engullera toda la aldea, o como un obrero salvó a un gatito del 5º piso. Esos cuentos eran simples, casi cotidianos, pero siempre alguien salvaba, no porque debía, sino porque no podía hacerlo de otra manera. Melissa los observaba esas noches desde la sombra y sentía en su interior algo cálido, que le hacía querer llorar, reír y luego llorar otra vez. Jaque dejaba de ser solo alguien cercano. Parecía sacar de ella aquella parte que había enterrado antes de los 40, cuando decidió que ser fuerte era más importante que estar viva. Cuando finalmente los documentos estuvieron listos y Jack recibió su identificación, el certificado de nacimiento de Marcus y la residencia temporal, volvió a casa con la expresión de quien ha ganado un maratón. Sus ojos brillaban con determinación, sus hombros adoptaron una línea firme y recta. Su voz sonaba más clara. Lo logramos, anunció en el umbral. Marcus va a la escuela. Mañana presento la solicitud. Y yo estoy listo para trabajar. Melissa lo escuchaba hablar, sonreír, y en su mente se formaba un pensamiento que había estado madurando en los últimos días. Tengo una propuesta para ti, dijo cuando Marcus salió corriendo a la cocina por unas empanadas. Quiero que pruebes trabajar en nuestro departamento de suministros. Es un área problemática, pero estoy segura de que podrás con ello. Jaque se quedó quieto. ¿En su empresa? Sí, ya te dije, eres el que conoce la realidad, no solo las presentaciones. Necesitamos a alguien así. Y no pienses que es una caridad. Es un beneficio mutuo. Él la miró y por primera vez no vio a una benefactora. Vio a una socia. Igual. Gracias, dijo en voz baja. No te defraudaré. El primer día en el nuevo trabajo fue para Jack casi como un salto en paracaídas. Entró en la oficina, donde todos se conocían, y a él lo miraban como a un extraño. Venía por contactos, se leía en las miradas, pero no dejó que eso lo derrumbara. Desde los primeros minutos se puso a trabajar, estudiaba contratos, comparaba precios, revisaba esquemas antiguos de suministro. Ya al día siguiente propuso optimizar una ruta que ahorró a la empresa decenas de miles. A la semana estableció diálogo con el equipo que retrasaba plazos. Cada día se sentía más seguro en su lugar. Y cada día Marcus era más feliz. Tenía amigos en la clase, un profesor favorito, incluso un club de robótica. Por las noches contaba con entusiasmo cómo había armado un coche programable. Jaque escuchaba orgulloso, como si hablara de lanzar un satélite. Melissa, en cambio, se sumergía cada vez más en sí misma. Exteriormente tranquila, con trabajo y sonrisa. Pero por las mañanas le costaba levantarse. A veces, con un movimiento brusco, se le oscurecía la vista. Su historial médico estaba en el cajón superior, pero no lo abría. Como si el papel pudiera destruir la ilusión de que todo estaba bien. Jaque vio cómo ella palidecía. Una vez incluso le sugirió: «Quizás deberías descansar». «Puedo con esto», respondió ella con un gesto de desdén. «Mientras tenga fuerzas, hay que vivir. Después será demasiado tarde».
Él no entendió, pero guardó la frase. Una noche, cuando Marcus ya dormía, Jack entró en la biblioteca. Melissa estaba sentada con una copa de vino, mirando la chimenea. Gracias, dijo él, por todo. No solo por el trabajo, sino por devolvernos la vida. Ella guardó silencio durante un largo rato, luego se volvió hacia él. En sus ojos había algo extraño, como en alguien que ha tomado una decisión pero no puede expresarla. Y si supieras que todo esto no es casualidad, ¿que apareciste en mi vida por una razón? Él se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Ella volvió la vista al fuego. Por ahora nada. Solo imagina que alguien sabe más de ti que tú mismo y lo guarda para sí. ¿Lo perdonarías? Jaque no supo qué responder. Depende de la razón, dijo lentamente. Si es por miedo, tal vez. Si es por amor, seguro. Guardaron silencio. Afuera caía la nieve, no esa que asusta, sino la que cubre la tierra como una manta. Y en ese silencio había algo importante, algo que cambia todo para siempre. Las últimas semanas transcurrían como miel en el frío, lenta, viscosa, como si cada minuto fuera arrancado del calendario y puesto aparte para observarlo desde todos lados. En la casa, donde antes reinaba el silencio del vestíbulo y el brillo frío del vidrio, ahora resonaban pasos, risas, el golpe de los platos, voces infantiles, el tintineo de llaves y a veces un cálido y casi familiar «¿Quieres té?». Y todo eso parecía intentar arrebatarle a Melissa su dolor, el conocimiento obsesivo de su propia condena. Jaque y Marcus se habían instalado firmemente en su rutina. Por la mañana, café los tres con bollería desmenuzándose y las historias de Marcus sobre la escuela. Durante el día, trabajo, donde Jack poco a poco se convertía en un empleado imprescindible. Por la noche, chimenea, té, a veces vino. Pero en esa comodidad había algo que Melissa temía más que a la muerte, la cercanía. Se sorprendía mirando su mano, escuchando la voz que empezaba a aparecer en sus sueños, riendo con él por primera vez en muchos años y sintiendo que esa risa era algo más que un eco. Jaque también lo sentía. No lo decía, pero en sus actos, en su cuidado, en su presencia silenciosa había algo más. Notaba cuando ella se cansaba, le ofrecía una manta, acercaba la taza, no hacía preguntas innecesarias. Y ella temía que algún día él hablara en voz alta, porque ya sabía, ese sentimiento estaba mal. Estaba sentada en su habitación sosteniendo ese informe que había evitado por tanto tiempo. El médico en la consulta ya no disimulaba la mirada, hablaba con dureza. Progresión. La operación no es posible, solo terapia paliativa. Debe prepararse. ¿Prepararme para qué? Se preguntó a sí misma. Para morir, para ese momento en que la respiración se corta como una sábana que se despega de la cama. Para escribir un testamento. Melissa volvió a guardar el papel en el cajón, como si intentara esconder al monstruo bajo la cama. Pero no desaparecía. Esa noche durmió mal. Y al amanecer tomó una decisión, no esconderse, no huir de lo que pasaba, sino pasar los días que quedaban no en un hospital, no sola, sino con quienes se habían hecho cercanos. Aunque duela, aunque sea incorrecto. ¿Quieres ir de vacaciones? Se sorprendió Jack cuando ella lo dijo en la cocina. No solo de vacaciones, respondió ella. Quiero mostrarle algo grande a Marcus. Algo hermoso que recuerde para siempre. Egipto. Arena, pirámides, mar. De niños soñábamos con eso, ¿no? Jaque se rió. Yo soñaba con cavar en la arena, pero terminé cavando trincheras.
Ya es hora de desquitarse, sonrió ella. Ya hablé con la agencia de viajes. Todo está organizado. Salimos en 5 días. ¿Va Naomi? Claro, ¿quién va a cargar las maletas? Jake guardó silencio. Sentía que había algo especial en este viaje, pero no preguntó. Ella no quería hablar, eso significaba que no era el momento. Mientras hacían las maletas, Melissa capturaba momentos como escenas de su película favorita. Marcus se probaba gafas de natación y reía mirando al espejo. Jake elegía pantalones cortos y fruncía el ceño. Parezco un turista de Panamá de los años 90. Naomi preparaba el botiquín como si se estuviera preparando no para unas vacaciones, sino para sobrevivir en el desierto. Cada uno de ellos, sin darse cuenta, sentía que algo estaba cambiando. La noche antes del vuelo, Melissa no pudo dormir. Abrió un álbum viejo, ese donde estaban las fotos de su infancia. En una de ellas, su abuela con un niño pequeño en brazos. La inscripción estaba descolorida, pero ahora sabía, era la madre de Jake. Y todo se volvió más claro, esa semejanza que antes atribuía al azar, ese cálido sentimiento que parecía un enamoramiento, resultó ser algo distinto, más profundo, más enredado. Era un vínculo de sangre, y eso hacía todo insoportablemente complicado. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo no destruir lo que finalmente se había vuelto real? Y si no lo decía, sería una mentira. Vivir con eso también estaba mal. En la oscuridad de la habitación, apretó la vieja fotografía contra su pecho y susurró. Perdóname, por no saber, por lo que sentí y por lo que no puedo. A la mañana siguiente, salió de casa por primera vez en muchos años no con abrigo y traje, sino con una chaqueta ligera y una mochila, con la apariencia de una mujer que lleva en su equipaje no ropa, sino sus últimas oportunidades. El aeropuerto los recibió con su bullicio, olor a café y el tablero luminoso que cambiaba colores. Marcus corría entre las maletas, mirando los aviones con entusiasmo. Jake vigilaba. Naomi refunfuñaba y repartía toallitas húmedas. Melissa caminaba un poco apartada, mirando los rostros de la gente como si quisiera recordar todo. Cuando el avión despegó, cerró los ojos. Sus dedos temblaban. Jake tocó su mano. «Está todo bien», dijo él. «Por ahora sí», apretó ella su palma. Dentro sonaba un pensamiento, ojalá haya tiempo para decirlo todo y despedirse de verdad. Egipto los recibió como una ola suave, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro mundo. Allí no había días grises, calles frías ni diagnóstico que fuera un sello en el pasaporte. El mar brillaba como un espejo de vidrio. La arena crujía bajo los pies, el aire olía a sal y libertad. Melissa estaba en el balcón de la habitación del hotel, mirando hacia el horizonte que parecía infinito. Allí no había fronteras ni tiempo. Jake y Marcus jugaban en la piscina. El niño gritaba de alegría, Jake reía como si se hubiera quitado de los hombros todos los años pasados. Naomi se sentó en una tumbona y se puso gafas con la expresión de alguien que hace mucho tiempo debería tener todo eso por derecho, solo que se lo dieron con retraso. «Debes probar un cóctel de coco», dijo Jake, ofreciéndole una copa a Melissa. «Nunca has estado de vacaciones en tu vida. Ya basta de vivir como un tanque». «¿Y cómo sabes cómo viví?», escuchó ella, notando, comparando con él. Tomó el cóctel, bebió un sorbo y se rió por primera vez en muchos años, no por cortesía, ni por incomodidad, sino de verdad. ¿Un tanque? Sí, tenaz, indestructible, pero incluso los tanques se quedan sin combustible.
Y tú no estás blindada, Melissa. Estás viva. Él rara vez la llamaba por su nombre. Y Melissa era la primera vez. Algo se conmovió dentro de ella. No fue el corazón, fue culpa. Fueron de excursión, montaron en camello, tomaron té con beduinos. Marcus recogió una colección de piedritas, se quemó la nariz y comenzó a entrecerrar los ojos como un pequeño capitán. Jake fotografiaba todo, como si quisiera guardar ese espejismo para siempre. Melissa trataba de absorber cada momento, el olor del océano, el viento caliente, el tacto de la arena. Todo era como un último brindis en una fiesta de despedida, cuando ya sabes que pronto será el final. La tercera noche, Jake la invitó a la azotea del hotel. Bajo sus pies, las luces del resort, sobre sus cabezas, estrellas nítidas como grabados. Tengo que decirte algo, comenzó sin mirar su rostro. Sé que puede sonar tonto, pero si no es ahora, luego será tarde. Ella contuvo la respiración. Ya sabía lo que diría y quería desaparecer en ese momento, borrarse de esa escena con una goma. Yo, te amo, Melissa, y no como alguien agradecido ni por haber sido salvado, sino simplemente como un hombre se siente atraído por una mujer. Esto hace tiempo que no se trata de circunstancias. Soy yo. Ella guardó silencio. Él desvió la mirada, por fin decidido a ver su reacción. Pero en sus ojos no había respuesta, solo dolor que no se puede cubrir con palabras. Perdóname, dijo ella en voz baja. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Susurró él. ¿Estás casada? ¿Hay alguien más? Ella negó con la cabeza. Eres mi sobrino, Jake. No lo entendió de inmediato. ¿Que somos parientes por parte de padre? Me enteré cuando empezamos a tramitar los documentos. No quería saberlo, pero cuando quedó claro, ya no pude no ayudarte, no pude dejarte sola. Pero ahora tienes que entender, así no se puede. Se sentó, bajó la cabeza y guardó silencio por largo rato. Una brisa ligera le revolvaba el cabello, las estrellas brillaban como si ironizaran sobre su drama. No lo sabía, finalmente exhaló. Entonces, ¿por qué estuviste callada todo este tiempo? Porque quería creer que el amor no siempre es traición, que se puede estar cerca sin romper límites. Pero parece que lo arruiné todo. No, dijo él levantándose. No fuiste tú, fue la vida. Ella no pregunta si nos resulta cómodo. A la mañana siguiente Melissa propuso. Vamos a saltar en paracaídas. Siempre soñaste con eso. Tú contabas como en tu juventud soñabas, pero no había dinero. Considera que esta es tu oportunidad. Él la miró sorprendido. ¿Y tú? Yo siempre fui cobarde. Pero, sabes, llegó el momento de hacer algo que temes hasta los huesos, aunque sea una vez. Naomi alzó las manos al escuchar a dónde iban. Están locos. Apenas aceptaron un masaje. Molest Reed, no puedes hacer esfuerzos ni estrés. Naomi, respondió ella con suavidad, ¿y vivir puedo? En el aeródromo olía a asfalto caliente y gasolina. Los instructores hablaban rápido, explicaban, mostraban. Jake revisaba los arneses. Marcus le saludaba desde tierra. Melissa estaba tranquila, más que nadie. ¿Estás segura? Preguntó Jake mirándola a los ojos. Absolutamente. Solo se vive una vez. Subieron al cielo. Debajo, el desierto. Carreteras como cintas, barrios polvorientos, el mar extendido hasta el horizonte.
Melissa sintió latir su corazón. No de miedo, sino de conciencia. Estaba aquí, ahora, en el cielo, al límite. Saltaron casi al mismo tiempo en tándem con los instructores. Jake volaba como un pájaro, gritaba de emoción. El viento golpeaba su cara, la tierra se acercaba. Todo era como en el cine. Y luego un grito. No supo de quién. Se volteó y vio, el paracaídas de Melissa no se abrió. Tampoco el segundo. El instructor tiraba del anillo. Pánico. Segundos. Caían. Como en una película muda, sin sonido. Solo viento, solo cielo desgarrado en pedazos. Jake gritó. No. Pero ya era tarde. Ella caía como si no fuera un cuerpo, sino luz. Y la luz se apagaba. Gritos, caos, sirenas, destellos de luces azules, corridas en la playa, turistas desconcertados, llamado de nombres, todo se volvió ruido detrás del cristal. Jake estaba de pie, apretando el hombro de Marcus, viendo cómo dos hombres con uniforme subían en camilla dos cuerpos dentro de bolsas negras. No lloraba. Sus ojos estaban secos, como la arena caliente bajo sus pies. Solo su corazón retumbaba, como una enorme trompeta, bajo y sordo, desgarrando el pecho desde dentro. Naomi discutía con alguien de la administración del aeródromo, exigía un traductor, llamaba al consulado. En su voz no había pánico ni histeria, solo fría determinación. Su rostro era de acero, como si toda la vida se hubiera preparado para ese día y supiera que rendirse no era opción. Jake no intervino, no podía. Todo dentro de él parecía haberse hundido en un túnel profundo. Marcus se aferraba a él, sin decir palabra, solo mirando al vacío como un gatito al que de repente le desapareció su hogar. Los primeros 2 días pasaron como en una neblina, papeles, visas, certificados, declaraciones oficiales. Jake se encontró por primera vez en la vida en el papel de allegado al fallecido y todo parecía absurdo. Repetía su apellido, mostraba pasaporte, asentía, firmaba documentos. Y todo parecía no ser para él, solo un ritual. El sistema. Naomi asumió casi todo. Negociaba, resolvía la logística, coordinaba con la embajada. A veces Jake escuchaba sus frases. No, ella era ciudadana. Sí, hubo una falla en el sistema de doble paracaídas. Exigimos una investigación oficial. Pero él no decía nada, solo callaba y abrazaba a su hijo, que tampoco hacía preguntas. El cuerpo de Melissa llegó el 4.º día en un ataúd blanco con cristal transparente. Parecía dormida, solo demasiado inmóvil. Naomi estaba junto a él, sin permitir ni una lágrima. Tan hermosa, dijo. Como si supiera cómo se iría. Incluso el vestido, como en fotos de juventud. El funeral fue tranquilo, sin pompa, sin el boato que se esperaría de una mujer de su nivel. Solo un círculo estrecho, colegas, amigos de la infancia, quienes realmente significaban algo para ella. Jake estaba a un lado junto a Marcus, apretando su mano. Naomi un poco atrás. Todo era como un sueño, luto, discurso del sacerdote, el susurro de la tierra, y luego un silencio enorme que cayó como una losa de concreto. Después del funeral Marcus dejó de hablar por completo. No respondía preguntas, no reía, no dibujaba, no comía en la mesa, solo se sentaba en el sillón abrazando una almohada y mirando por la ventana. Jake no pudo soportarlo más. Necesitamos un médico, le dijo a Naomi. No físico, psicológico.
Urgentemente apareció una psicóloga al tercer día. Una mujer joven, con ojos suaves, voz cuidadosa y paciencia de monje. No hacía preguntas difíciles, solo se sentaba cerca, leía cuentos, jugaba juegos de mesa, veía dibujos animados junto a Marcus. Poco a poco el niño comenzó a regresar, no del todo, pero ya no estaba completamente perdido. Y Jack comprendió, el dolor no desaparece, pero se puede aprender a vivir con él. Una noche, mientras revisaba papeles en el despacho de Melissa, encontró una caja pequeña, con cubierta de cuero. Dentro había una carta. Para Jack, lee esto cuando yo ya no esté. No se atrevió a abrirla de inmediato. La puso sobre la mesa, la miró, y luego la despegó. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Y significa que no alcancé a decirte todo en vida, pero debía hacerlo. Para mí no eres solo alguien a quien salvé, sino mi salvación. Me enseñaste a reír otra vez, a confiar, a creer. No sabía que se podía sentir así sin miedo a ser débil. Entiendo que la verdad sobre nuestra relación cambió mucho, pero creo que la sangre no es un obstáculo, sino un puente. Te dejo todo lo que tenía, la casa, la empresa, las oportunidades. No porque seas mi familiar, sino porque eres una persona en quien confío, a quien le confiaría todo, incluso un hijo si lo tuviera. Que esto sea tu comienzo, no tu fin, con amor para siempre. Jack leyó la carta 3 veces, luego la guardó en el bolsillo, no lloró, solo se sentó en su silla, cerró los ojos y por primera vez desde la muerte se permitió exhalar. La empresa estaba de luto. El equipo no lo podía creer. En todos los pisos había sus retratos, cintas negras, flores. Sabrina, la asistente, lloraba en el pasillo. La gente decía que con la partida de Melissa todo se derrumbaría. Pero un día Jack entró a la reunión con un traje formal y carpetas nuevas. No soy Melissa Reed, dijo, y no pretendo serlo, pero ella me confió este lugar y no voy a fallarle. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio, pero todos se quedaron. Entró en su despacho, cerró la puerta, miró la silla donde ella ya no se sentaba, la ventana hacia donde miraba, el calendario detenido en la fecha antes de su viaje. Jack se acercó al escritorio, puso la foto de Marcus y dijo en voz alta: «Vamos, Melissa, a trabajar».